Estás escuchando La Morgue, un perro o un demonio. Todos los días ruego a Dios que nunca más volvamos a pasar por una situación tan aterradora como la que vivimos. Hace unos meses mi esposo y yo optamos por adoptar un perro. Tenemos a una niña de 3 años y he leído que es muy bueno para su desarrollo el tener una mascota que crezca con ella. Buscamos en varios refugios, pero no nos convencía ninguno. La mayoría de los perros que tenían ya eran grandes y nosotros queríamos específicamente un cachorro de meses de nacido. Pensamos incluso en comprar uno de raza, pero la verdad no sabemos mucho de ese tema y pensamos que era mejor darle hogar a un perrito que lo necesita de verdad, sin algún fin de lucro. Una tarde mi amiga me comentó que su vecina tenía cachorros. Su perrita se salió en una ocasión y pues un perro la agarró. En ese momento le dije que sí, que en cuanto pudieran comer por sí solos iríamos a verlos. Llegó el día, fuimos a ver a los cachorros. Nos llevamos a mi hija para que ella lo escogiera, pues al final ese era el plan. Todos estaban preciosos, pero hubo uno en particular que al instante que mi niña se acercó a los cachorros, ese perrito se le quedó mirando muy tiernamente. Mi niña lo tomó y enseguida me dijo que ese se llevaría. Ya habíamos comprado lo necesario para el cachorro, así que al llegar a la casa lo empezamos a familiarizar con el entorno. Mi niña lo nombró Coco. Al pasar los días, ella y Coco fueron formando un lazo bastante fuerte. Hacían todo juntos. Coco se fue acostumbrando a la rutina de mi niña, ya que la llevábamos al kinder en la mañana, y al regresar se ponían a jugar. Incluso Coco se esperaba que terminara sus actividades que le dejaban, para después jugar por toda la casa. Coco parecía un niño más. Cabe recalcar que mi esposo solo lo fue educando en lo básico, que no fuera sucio y que hiciera del baño en el patio. Tampoco lo humanizamos ni nada de esas cosas, pero cada día Coco adoptaba una actitud infantil, como la de mi niña. Nos sorprendía que era bastante inteligente y entendía bastante bien cuando le hablábamos. Pasaron 3 meses aproximadamente. Coco aparentaba ser de talla chica, porque no había crecido demasiado desde que lo trajimos a la casa. Mi niña y Coco ya estaban muy acostumbrados el uno al otro. Todo nos parecía fascinante. Más que nada, el cómo Coco tenía mucha conciencia de lo que ocurría en su entorno. Pocas veces hacía destrozos o cosas que nos llegaran a molestar. Era bastante protector con mi hija, y eso nos gustaba cuando salíamos a la calle o íbamos al parque. Todo estaba perfectamente bien, hasta que una noche, mientras estaba en la sala, escuché que mi hija se reía bastante. Ella estaba en el patio con Coco, así que creí que solo estaban jugando, hasta que mi hija dijo algo que me dejó bastante pensativa. No digas eso, Coco. Nunca había sucedido anteriormente esa situación. Me asomé por la ventana y vi al perro acostado y mi hija a un lado de él. Ella le estaba platicando cosas de su escuela, pero lo que me dejó con la piel de gallina fue que el perro parecía prestarle bastante atención. Incluso noté que asentía con la cabeza a las cosas que mi hija le decía. No podía creer lo que estaba viendo, pero también pensé que quizá estaba exagerando. De pronto, Coco me miró un instante y se paró rápidamente y corrió hasta la parte de atrás de la casa, como si se diera cuenta que lo había descubierto.
En ese momento no le dije nada a mi esposo cuando llegó del trabajo, pero notaba cómo Coco se quedaba viendo bastante en varios momentos, con una mirada penetrante y juzgadora. Sentía su mirada bastante pesada, como cuando una persona te mira con recelo o coraje. Al otro día, mientras hacía labores del hogar, noté cómo Coco se asomaba por la ventana y solo me observaba. Yo, dentro de lo que cabe, le hablé normal, pero por dentro estaba aterrada. No sabía qué hacer, pero él no dejaba de mirarme. Cuando fui por mi hija al kinder le hice varias preguntas sobre Coco. Ella me respondía cosas muy simples, que era juguetón y que le gustaba jugar mucho, hasta que le hice una pregunta muy puntual. Oye, bebé, ¿Coco te habla? Lo que ella me contestó me dejó muy perturbada. Sí, mami, me cuenta muchas aventuras. Me quedé helada del miedo. No sabía qué pensar o qué hacer. No quería llegar a casa sabiendo que Coco estaría ahí, esperando a mi hija. Le dije a mi niña que cuando él le hablara me dijera, pero ella me dijo que Coco le ha dicho que no nos diga porque se enojaría. Abracé a mi hija muy fuerte y traté de rezar en ese momento. Le marqué a mi mamá para ver si podría cuidar a mi niña unas horas. No la quería alarmar, así que no le comenté nada sobre la situación. También le marqué a mi esposo. Él al principio no me creyó, pero le insistí, y más que nada porque yo lo había visto la ocasión que mi niña le estaba platicando. Me quedé afuera de mi casa esperando a mi esposo. Cuando llegó me volvió a preguntar que si estaba segura de lo que le había dicho por teléfono. Me vio bastante angustiada, que en ese momento cambió su actitud. Él no sabía qué hacer al inicio, pero pensó en sacrificar al perro. Pensamos también en llevarlo a la perrera e inventar una situación de que el perro es agresivo para que lo sacrifiquen. Honestamente, no sabíamos qué hacer. Entramos a la casa, todo estaba normal, pero no veíamos a Coco por ningún lado. Mi esposo me dijo que grabara para tener evidencia de que el perro hacía cosas raras. En el momento que me puse a grabar, Coco salió del cuarto de mi hija, pero se veía diferente. Él era color beige, con la cola enroscada y las orejas largas, pero lo que salió del cuarto de mi hija se miraba más grande que Coco. Parecía a él, pero no era él. Incluso su mirada se veía más aterradora de cuando se me quedó viendo el día anterior. Sus ojos, a pesar de que no había muchas luces encendidas, brillaban intensamente. En ese momento, mi esposo le habló. Coco, ven Coquito bonito. Pero el perro no reaccionaba. Mi esposo se fue acercando a él, poco a poco. Yo estaba atrás de mi esposo con el celular en la mano, y agarré un bastón, se lo di para cualquier cosa. Mientras más nos acercábamos a Coco, él se hacía para atrás, que al estar dentro del cuarto de mi hija, él, o algo más, cerró de golpe la puerta y aulló de una manera bastante escalofriante que nos hizo estremecer, un aullido profundo, largo, y al instante se transformó en un lamento, como si un hombre estuviera agonizando. Nos quedamos congelados. En ese instante mi esposo, al ver y escuchar lo que estaba pasando, me miró con un terror en los ojos, que prefirió tomar mi mano y sacarme corriendo de la casa. No sabíamos qué hacer, estábamos realmente asustados.
y bastante preocupados de que esa cosa haya estado tan cerca de nuestra hija. Mi esposo llamó al 911, comentando lo que estaba sucediendo. Después de unos minutos llegó la policía. Preguntó lo sucedido. Les dijimos lo que estaba pasando. Al momento parecían incrédulos, pero al ver nuestros rostros, entraron a la casa, y nosotros atrás de ellos. Revisaron la casa de pies a cabeza, pero no encontraron nada. Nosotros estábamos muy confundidos, porque el cuarto de mi hija no tiene ventanas, así que no tenía por dónde salir más que por la puerta de enfrente. Los oficiales nos regañaron por hacer una falsa alarma, pero les dije que incluso tenía un video. Al momento de enseñarles el video, me quedé sorprendida, que al mostrarlo, el video no se ve absolutamente nada, y el sonido está distorsionado, con pura estática. No sabía qué había sucedido. Mi celular es de buena calidad, incluso grabé varios videos en ese momento, pero el que grabé cuando el perro se encerró era el único que no se veía absolutamente nada. Los policías simplemente nos regañaron y se fueron. Nosotros, antes de volver a entrar, fuimos a la casa de mi mamá para pasar por nuestra hija. Mi esposo me sugirió que nos quedáramos en casa de mi madre y ya mañana iríamos a nuestra casa. A nuestra hija le tuvimos que mentir que se robaron a su perro. Lloró bastante por él, e incluso fingimos estarlo buscando. Antes de volver a la casa, mi esposo fue por un padre para bendecirla antes de volver a entrar. La vibra se siente pesada después de lo sucedido, pero confiamos que con el tiempo volverá a estar normal. No sabemos nada de Coco o lo que fuera esa cosa, pero aún me aterra quedarme sola, porque siento que anda por ahí observándome desde la oscuridad. Sé que es difícil de creer esta historia, pero sé que fue real, aún sin tener las pruebas como tal. Sé lo que vi, y mi esposo también lo vio, así que sabemos que esa cosa no era un perro. O quizá esa cosa tomó el lugar de Coco, quién sabe con qué objetivo. Nos pesa que mi hija esté muy triste por su perro, pero sabemos que poco a poco lo irá olvidando. Y qué mejor, porque no queremos que recuerde nada de lo que le haya dicho esa aterradora criatura.